Virgen Santa. El coñazo. París, 1979. Lo siento, no me arrancaba la moto. Sígame, el nuncio le espera. Otro día coja el metro. El casco. El padre Lustillé ha llegado. Perdona por el retraso. Me quedé absorto en mi clase de hebreo. Es una lengua difícil el hebreo. Siéntese, hijo. Sé que quiere ser párroco en Jerusalén, pero la iglesia tiene otros planes para usted. Otro parroquiano. Me he pasado 10 años en Saint Jean. No, no. El Papa le nombra obispo de Orleans. Perdón, ¿cómo ha dicho? Padre Lustillé, Juan Pablo II le ha elegido para suceder a Monseñor Riobé. Claro que puede rechazarlo. Hay un problema, Excelencia. El Papa no me conoce. Quiero decir que el Santo Padre no sabe quién soy. El Papa sabe perfectamente que le bautizaron en 1940 en Orleans, precisamente. ¿Qué edad tenía cuando se convirtió? 14 años. He de confesar que me convencieron de que ser judío me cerraría el episcopado francés. ¿Quién podía imaginarse que llegaríamos a tener un Papa polaco? ¿Firmo aquí? Uh-huh. ¿Sabe lo que esto representa, monseñor? ¿Puede un pastor ser diferente a su rebaño? ¡Anda, qué sorpresa! ¿Qué Fanny, tal? ¿qué haces aquí? Si vinieras más a menudo a ver a tu padre, sabrías que me ha contratado. Rompí con mi novio y necesitaba Elena. dinero. Tranquilo. No lo dejé por Goy, sino por tacaño. Papá, ya no me voy a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Hay demasiados judíos? Perdón, un chiste malo. El mío es mejor. Me han nombrado obispo. Anda ya. No, es verdad. ¿Obispo de qué? De Orleans. Es increíble. Han rizado el rizo. ¿No dices nada, papá? Fanny, ayúdeme a cerrar la tienda. ¿Por qué el Papa nombra obispo a Aarón? ¿Para demostrar que los buenos judíos son los conversos? Insinúas que es la recompensa del traidor, ¿verdad, papá? ¿Quién me habrá mandado a venir? Espera. Escucha a tu hijo, cree en lo que quiere y hace lo que quiere. Ya no se llama Aarón, sino Jean-Marie. Acéptalo de una vez. ¿Os habéis visto? Sois carne de loquero. A los polacos no los conoces como yo. El papá no había nacido cuando huías de los pogromos. ¿Sabes qué decimos? Los polacos se amamantan con el antisemitismo de sus madres. Esto demuestra las tonterías que decimos. Polacos. ¿Tele nueva, papá? De hace casi un año. En estas pantallas la imagen se ve muy distinta. Seguí la vuelta del Papa a Polonia como si estuviera allí. Cambiemos de tema, ¿vale? Bueno, prepararé pasta. Tú pon la mesa. ¿Y viste la misa de Juan Pablo II en Auschwitz? 1 millón de católicos, curas disfrazados de deportados. Una cruz de 7 metros de altura, justo al lado de los Papá, crematorios. te he dicho que cambiáramos de tema. Y ni una palabra del holocausto de los judíos en Auschwitz. ¡Qué cara dura! Antes de la misa, Juan Pablo II se paró delante de una estela en hebreo y recordó al pueblo cuyos hijos e hijas fueron condenados al exterminio. Y con esto ya estás contento, ¿no? En Auschwitz fue donde asesinaron a tu madre. Aarón, no puedes perdonar tan rápido. Aunque no quieras ser judío. Aunque te dé vergüenza serlo. ¿A dónde hemos llegado, hijo? ¿A dónde hemos llegado? El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Hola, ¿qué tal está? Hola, padre. Bien, bien. ¿Era lo de siempre? Sí. Venga, padre. Se le olvida el piloto. Oh, sí, perdone. Venga. Gracias, padre. Y felicidades. ¿Y eso por qué? Mire. El señor Guillaume Bussiers, por favor. ¿Le espera, padre? Dice que el Vaticano mencionó mi conversión.
Sí, en el comunicado de Roma sobre su nombramiento. Tome asiento, por favor. El cura de origen judío que recibirá el báculo y la mitra en el lugar donde se le bautizó como cristiano. Una gran historia. ¿Por qué dice de origen judío, señor Busiers? Sus padres son judíos, ¿no? Debería haberme consultado antes de contar mi vida a sus lectores. ¿Sus padres no son judíos? Sí, lo son, como yo, escriba, señor Busiers. El padre Jean-Marie Lustiger afirma que sigue siendo ¿Qué judío. entiende usted por seguir siendo judío? Al convertirme en cristiano no renuncié a nada. Sigo siendo judío, como los apóstoles y el propio Jesús. Ah, sus compañeros del seminario desconocían su conversión. Los feligreses de su parroquia igual. Hablé con ellos. ¿Por qué? Es cierto que no lo hice público, pero tampoco lo escondía. Lo consideraba un tema privado. ¿Ha cambiado de opinión? No me han perdonado el silencio, por eso exijo una aclaración. Una aclaración. A la iglesia le va a encantar. Padre, ¿qué explicó sobre su identidad religiosa cuando hacía campaña para su ascenso? No hice nunca campaña para ser obispo, señor Busiers. ¿Me toma por imbécil? Mi destino no es decisión mía. Le aseguro que me ha llovido del cielo. ¿Un designio de la providencia, quizás? Esto es lo que no aguanto de la llamada prensa católica. Se toman el dogma a broma y se avergüenzan de él. Prefieren buscar sus referencias en el librito rojo. Pero yo, señor mío, creo en la providencia. Creo firmemente en ella. Y todo lo que me pasa es voluntad de Dios. Soy una provocación viviente que obliga a reflexionar sobre la figura de Cristo. Y 100. Hace muchos años que pienso en los problemas de la Iglesia. Y me enfurecen los de arriba, que van un paso atrás y no entienden nada de la vida actual. Ahora que llevaré una diócesis, estoy muerto de miedo. ¿Sabes cómo te apodan? Sí, claro, Lulú. Tus feligreses te llaman Padre Bulldozer después del escándalo de los periódicos. ¿Bulldozer? Sí, Bulldozer. Pues no me disgusta del todo. ¿Y cómo han reaccionado al descubrir mis orígenes? Siempre te han tomado por un excéntrico. Eso no les ha sorprendido. ¿Te has olvidado de mí? Claro que no, mujer. Hola. Te presento al padre Julien Cramiel. Hola. Fanny es mi prima. Bueno, encantada. ¿Puedes dejarnos solos, por favor? Coge las hojas litúrgicas y repártelas por los bancos, por favor. Los dos tenéis la misma mirada. ¿Es guapo el padre Julien? Un poco de respeto, que hablas de un cura. Siéntate. Es la primera vez que estoy entre las bambalinas del catolicismo. Fanny, necesito tu ayuda. ¿Algo grave? ¿Puedes convencer a mi padre para que asista a mi consagración? Ya se trajo tu conversión en Orleans. Aquella ciudad le trae malos recuerdos. ¿A ti qué más te da que vaya o no vaya? ¿Por eso me has llamado? Será un gran día para mí, el más bonito de mi vida. Y también me gustaría que fuera el día de la reconciliación con mi padre. ¿Son por eso tus declaraciones sobre el judaísmo inoxidable? Soy judío y siempre lo seré. He abierto mi corazón, Fanny. No quiero ser como un huérfano. Me duele que mi padre no me acepte. ¿Puedes entenderlo? Escúchame. Tu padre devora todos los periódicos que hablan de ti. Aunque no lo demuestre, está orgulloso de ti. Y a ti no te ha ido nada mal en tu negocio. ¿Eh? Tenías que decirlo, ¿verdad? ¡Ay, la nariz! Mira qué hago. Oh, Ana. Que el Señor esté con vosotros. Demos gracias al Señor. Id en la alegría y la paz de Cristo. Amén. Le llevaremos siempre en el corazón, Y padre. yo en el mío. me entristece tanto que se vaya. No esté triste. Espero que vuelva. Claro que volveré. Y usted vendrá a Orleans. Sí. Que Dios le acompañe. Gracias, y a usted también. ¿Y esto qué es, Ludovic? Un regalo, un Renault 5. ¿Un coche para mí? Sí, lo compramos entre todos. No, un coche es demasiado, no lo puedo aceptar. Un obispo en moto no queda bien. Un consejo para conducir. Controle los nervios, monseñor Bulldozer. Para esto antes tendría que aprender a conducir. Los nervios son cuestión de tiempo. Ya nos ocuparemos de ellos. ¡No judaices más el Evangelio! Exige a los tuyos que reconozcan su responsabilidad en la muerte de nuestro Señor. Ya basta, salid de aquí. El padre Lefebvre te saluda. Sí, fuera. Basta ya. Fuera. Sanctificetur Largo. nomentum. Salid fuera. Ya vale. Fuera. Fuera. Sanctificetur Largo. ¡Largo! Rum, rum, gracias por el coche. Rum, rum, rum. Adiós. Hola, muchas gracias. Orleans, 8 de diciembre de 1979.
Por nuestra autoridad apostólica, le nombramos a todos los efectos obispo de Orleans. Firmado Juan Pablo II. ¿Qué nombre has elegido? Jean-Marie, Jean-Marie. ¿Qué pides a la iglesia? el bautismo. ¿Por qué? Quiero ser un cristiano completo. Ya se le pasará, Charles. A su edad yo hice mi bar mitzvah. Nosotros le elegimos obispo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hombrecillo. Le felicito. ¿Ha venido a confesarse, señor Busiers? Ha sido una bonita consagración. Sí. Muy impresionante. Bueno, me voy. ¿No os quedáis al vino de olor? Tu padre está cansado. Nos vamos. No puede evitar estropearlo todo. Es superior a él. Ha venido, ¿no? ¿Sabes lo que me obsesiona un día como hoy? No. Sería cura si mi padre hubiera sido más tolerante. Jean-Marie, perdone. Es perfecto, quiero hablar contigo. Ya voy. No nos olvides, ¿eh? ¿Vendrás a París? Naturalmente. Señores pasajeros, dentro de 15 minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Roma. Le rogamos que plieguen las mesillas y pongan el respaldo de sus asientos en posición vertical. Señor Lustige. Sí, yo mismo. Hola, monseñor Lustige. Soy el padre Brósolo. Su santidad le espera. Tenía ganas de conocerle, hijo. Estas zapatillas me dan alas. Siéntese, siéntese. Estos curas italianos que huelen a colonia no tienen sentido del humor, ¿no? La palabra del Papa es infalible. Para ellos, aún no. Me enseñan a ser papa. Seguro que te gustan los pieroggi, Jean-Marie. Mi madre los hacía como nadie. ¿Vas bien? ¿No camino muy rápido? No, no, señor, voy bien. Bien. Es por aquí, por aquí. No puedo comer nada más, gracias. Estaba delicioso. No, ya he bebido bastante esta noche. Venga. ¿Te pareces a mi querido Jerzy Kluger? ¿Kluger? Mi amigo de la infancia.
Vivíamos en el mismo bloque en Badovitz. Solía invitarme a celebrar el sábado en su casa. Santidad, ¿me ha nombrado obispo porque soy converso? Tu energía, tu capacidad intelectual, tu inventiva litúrgica me tenían informado. No dejas indiferente a nadie, Jean-Marie. Sí, pero no me ha respondido. Te responderé, pero tú lo has querido. Me guardaba esta conversación para mañana, cuando nos conociéramos mejor. Con la historia del cura judío esperaba causar una conmoción en Francia. Pero no tanta, ni como la que has causado tú solo. Tus provocaciones casi nos llevan a un cisma con Monseñor Lefebvre. Sigo siendo judío, no es ninguna provocación. No te he nombrado para que siembres la confusión en la Iglesia de Francia. Si quería un pelele no haberme elegido, yo no lo pedí. ¿Qué es un pelele? Una persona simple y sumisa. Confundes diplomacia con hipocresía, Jean-Marie. Tienes que aprender diplomacia porque tienes que ayudarme a situar a Jesús en su lugar en esta sociedad que ha perdido la fe. ¿Eres consciente del poder de los periódicos, la radio y de la televisión? Si eres del este, te parece una cosa milagrosa, ya lo verás. Hola, padre Brossolo. Para los intelectuales franceses, creer en Dios es oscurantismo. A los comunistas de 3 al cuarto les divierte proclamar que Dios ha muerto. Solo adoran a la razón con R mayúscula. Esos cretinos no se han percatado de que su razón es la culpable de todos los crímenes del siglo XX. Hitler y Stalin son síntomas del mismo mal. La ausencia de Donde Dios. la razón ha renegado de Dios, se han desencadenado las fuerzas de la muerte y han vapuleado al hombre. Tanto Hitler como Stalin. Para los que viven detrás del telón de acero, es una realidad. He provocado un pequeño escándalo en los jardines de Castel Gandolfo. En el Vaticano no se puede tocar nada, pero yo tengo que hacer deporte. Sabes que la natación es excelente para la salud. Mira, este es el objeto del escándalo. Ordené construirla. Una piscina sale más barata que un cónclave y a la iglesia le interesa mantenerme vivo, ¿no? Santo padre, no, la cueceta. Ah, para un polaco no, hijo. Toma, cógelo. ¡Se ha tirado! Hagamos una carrera, hijo. 1, 2 y 3. ¡Ya! ¡He ganado! Nadas bien, hijo. Me redactarás un memorándum sobre la Iglesia de Francia. ¿Yo? Para este trabajo te eximo de la diplomacia, hermano. De forma excepcional. ¿La Iglesia de Francia se dirige a la perdición? Empezamos un poco fuerte, ¿no? Con eso el Papa ni se inmuta, créeme. ¿Y esa admiración tan repentina? Me identifico plenamente con lo que dice. Este pontífice abraza al mundo y sitúa los derechos humanos en el centro de su magisterio. Es muy simple y muy culto a la vez, conservador y creativo. Autoritario, pero subversivo. Inclasificable. Tendremos que estar a la altura, Julien. La Iglesia de Francia se dirige a la perdición si continúa acuartelada entre su ala derecha y su ala izquierda. Los progresistas y los integristas. Exacto. Tenemos que marginalizar urgentemente estas tendencias políticas. Si te cargas a los exaltados de Lefebvre y a los católicos de izquierdas, poca gente nos quedará. Si no logramos eliminar de la Iglesia las corrientes políticas que la tienen secuestrada, desaparecerá. Nuestra única verdad, nuestra única fuerza, Julien,
Es el mensaje del Evangelio. Me había parecido entender que ahora la prioridad eran los derechos humanos. Hablar de los derechos humanos es hablar del Evangelio. Pues a ver si consigues que lo entiendan los grupos laicos que no paran de gritar abajo el clero. Y las feministas, que están indignadas por la posición del Vaticano en el tema del aborto y la contracepción. ¿Cómo reconciliarás la Francia de los santos con la de los derechos humanos? ¿Cómo les hablarás del Evangelio? Vuelta a los principios básicos, pero cambiando el método. Nos haremos oír y comprender más allá del mundo reducido de los feligreses. Nos haremos querer. Juan Pablo II tiene razón. Hay que entrar en la era de la comunicación. De acuerdo. Léemelo de nuevo. Y ahora quite la primera. Muy bien. ¿Sabe que el año pasado 27 curas de mi diócesis dejaron el sacerdocio para casarse? Va por el centro de la calle, circule por la Y los que derecha. quedan ya están casi todos para jubilar. Le he dicho por la derecha. ¿Pero qué hace ese bobo? ¿Ha visto cómo conduce? Si sigue así, nos la vamos a pegar, padre. ¿Giro a la izquierda? Sí, a la izquierda. A la izquierda. Ponga el intermitente. El retrovisor. Por cierto, porque hay 2 retrovisores. Uno es para mí. ¿Para usted? Usted mire por este. Ah, sí. Vamos a ver los resultados de las elecciones americanas. La televisión es mucho más rápida que el anuncio de Washington. Una vez Sentaos. concluido el 100% del escrutinio de votos, el vencedor de las elecciones presidenciales es Ronald Reagan, por un amplio margen ante su oponente. Con Walter Ronald Reagan al menos tenemos 2 cosas en común. Odia a los comunistas y fue un actor. Un actor de cine al frente de América y un exactor de teatro en el trono del Vaticano no es muy común. Los tiempos cambian. Jean-Marie Lustiger lo ha entendido muy bien, ¿no cree? El memorándum es un poco catastrofista. El declive de la Iglesia francesa quizá no sea tan inminente, pero es mordaz y muy interesante. El obispo de Orleans es un buen fichaje. Tiene fervor, clase, es provocador y actúa con pasión. La fuerza del converso radica en la elección de su fe. No lo conozco personalmente, pero las malas lenguas dicen que es un poco temperamental. Monseñor de Courtrai, ¿usted piensa que la Iglesia de Francia necesita otro Pelele? Manda huevos, pero si es un cura. ¿Algún problema, padre? Pues ni idea, chico. La junta de la culata, el aceite, no lo sé. A ver. Podemos dejarle en la gasolinera, a unos 10 kilómetros. No es como para despreciarlo, sí. ¿Tenéis un cigarrillo? Se me acabó el paquete. No. Se nos han terminado. Ah. Mala suerte, padre. Su cara me suena. Le he visto en las noticias regionales. Si es el señor obispo. Y todas las tardes a las 6 en la capilla del obispado, oficio en misa. ¿Vendréis? No nos dejarán entrar. Pero ahora he decidido que se acabaron las capillas privadas. Todos los feligreses son bienvenidos. ¿Qué? ¿Vendréis? ¿Cómo te llamas? Michelle. ¿Crees en Dios, Michelle? No soy muy practicante. ¿Por qué? El traje de los domingos, los viejos, es todo un poco carca. Es un poco carca. ¿Y si estuvierais entre jóvenes? Miles de jóvenes de todos los países que se reunieran para rezar juntos. Está dispuesto a organizarnos cualquier cosa, incluso un Woodstock. Un Woodstock cristiano, sí. Será un rollo. No, no. Venga, que le llevamos. Qué chorradas. Lulú. ¿Tienes un cigarro? ¿No tienes ni uno? Espera. Tengo un paquete en el despacho. Espera. ¿Qué? Monseñor, el obispo de Dijon le espera en su despacho desde hace media hora. Al final nos conocemos. Les dejo. Perdone que me presente en este estado. Por favor, es culpa mía. Tendría que haberle avisado de mi visita. Pero el Santo Padre, que me hizo el honor sorprendente de elegirme como su emisario, me pidió que fuera muy rápido y muy discreto. Pues dígame, inquieta. Le aseguro que no tiene por qué. Jean-Marie Lustiger. El Santo Padre le ha elegido como el nuevo arzobispo de París. Pero si apenas llevo un año en Orleans. La sucesión del cardenal Martí es especialmente delicada. Y nombrándole a usted, el Santo Padre demuestra a los obispos franceses la atención que presta a su iglesia. El Papa tiene la cara muy dura. Ha durado mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Sí. El Papa es un hombre que avanza lentamente. Rezó durante mucho tiempo antes de tomar su decisión. Su nombramiento es fruto de sus plegarias. Es lo que me dijo. ¿Un cigarrillo? No, gracias. Arzobispo de París. Es como si de golpe y porrazo a los crucifijos les colgaran la insignia amarilla. A Dios solo le he pedido una cosa con todo mi fervor, y es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Dios y visitar su templo. París, 1981.
Excelencia, gracias por su visita. Les deseamos buenas. Hasta pronto. Adiós. ¿Gran rabino de Francia? Ya hace unos días que no. Mi sucesor, René Samuel Sira. Encantado, gracias por Encantado, un recibirnos. placer. ¿Es el padre Julien? Sí, bienvenido. Hola. Les ruego que me sigan. El arzobispo les espera. ¿Quieres uno? Si he entendido bien, Rabino Kaplan, esta es su última visita protocolaria. Me conmueve especialmente. Esta visita no es una casualidad del calendario. No quería retirarme de la vida pública sin tener la ocasión de rogarle, en nombre de la comunidad, que deje de proclamarse judío y cristiano en sus entrevistas. Gracias por recibirnos, monseñor. Rabino, sepa que soy tan judío como usted o todos mis familiares asesinados en los campos nazis. ¿Se es judío o cristiano, monseñor? No los dos a la vez. No renegaré de mis antepasados, ni renunciaré a mis padres para satisfacerle a usted. A su padre le conocí en la liberación. El pobre hombre estaba desesperado con su conversión. Me pidió ayuda para que se la anularan. Gracias por recibirnos, monseñor. Usted nació en Argelia, ¿verdad? Sí, en Bona, la actual Annaba. Eso le convierte en el primer gran rabino de Francia, sefardita. Yo soy el primer arzobispo de país judío. Entre pioneros espero llegar a un punto de entente. Estoy seguro de ello. Me encanta el debate. Y como ejemplo le diré que no creo que usted sea un pionero, sino más bien diría una excepción. No le entretengo más. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Igual que ayer. La enfermera llegará en media hora. Te llamo después. Sí. ¿Llevas mucho rato ahí? Acabo de llegar. ¿De qué te ríes, papá? Del chiste sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. ¿Te lo contó Fanny? ¿Sabes por qué el gran rabino es sefardita? No, ¿por qué? Porque el arzobispo es askenazí. Jean-Marie. No es el nombre que te di, sino el que tú elegiste. No fue por contrariarte. Jean-Marie. ¿Me acercas el retrato de tu madre? Era hermosa. A Giselle la detuvieron mientras yo buscaba un lugar seguro para vosotros. Lo sé, papá. Fue ella quien insistió en quedarse en París y trabajar en la tienda mientras tú estabas en Orleans. Deberías descansar, papá. Ya lo sé, te lo juro. No sabes nada de nada. Después de la guerra, cuando quise pedir que entraras en el seminario, me echaste en cara que solo había pensado en salvar mi pellejo, que había abandonado a tu madre, que si tú estabas vivo era gracias a los cristianos y no a tu padre. No se me ha olvidado nada. No supe proteger a mi mujer y a mi hijo, es verdad. Cada día lamento no haber muerto yo en lugar de tu madre. Fueron cosas que te dije para hacerte daño, porque era joven y porque era imbécil. Olvídalas, por favor. Las dije sin pensar. Anda, un poco sí que las pensabas. No, papá. Shema Israel Adonai. Elohim Adonai. Adonai Echad. Barum Shem Kevod. No he creído nunca en nada. Pero quiero un entierro judío. Y que mi único hijo me recite el Kadish Aarón. Rezarás a tu padre la oración del duelo. Le felicito por su nombramiento de redactor jefe. Le iba a mandar una nota. ¿Puede quitarse el abrigo, señor Busiers? No, gracias. Aguanto bien el calor. Monseñor, no solicité esta entrevista como responsable de un único periódico, sino como representante de la prensa católica. Caramba. Iré directo al grano. Consideramos que el arzobispo de París usurpa nuestro papel. Sabemos que ha obtenido una frecuencia para emitir. ¿La diócesis de París debe gastarse los donativos del culto en una radio libre? ¿La palabra del clero francés entre Radio Verte y Frecuencia G?
Limítense a sus obras benéficas. Señor Busiers, no pienso descuidar las obras benéficas de la diócesis de París. No entiendo por qué tendría que limitarme a ellas. Se está produciendo una transformación radical del panorama audiovisual. El Estado liberaliza la FM de su monopolio. No desaprovechemos esta oportunidad. En materia de comunicación no tiene ninguna competencia. Cierto, la misma que usted en materia de catolicismo. No me impedirá que funde mi radio. Para mí es un deber evangélico importante. O una manifestación de su ambición desmedida. ¿A dónde quiere llegar? Me conformaría con un programa semanal. Usted deme su opinión de mi actuación. Los consejos de un profesional siempre son de gran valor. Discúlpeme, me están esperando. Una entrevista para l'Humanité. Gracias, señor Busiers. Por eso es urgente que nuestros curas sintonicen con un mundo secularizado y urbano. ¿Le aburro con mi reforma? La formación de sacerdotes es esencial. Si se mueve tanto, no podré digerir los buñuelos de sesos que he comido. Mi pequeño pecado. Muy desaconsejables para el colesterol, todo lo frito. Además de la falta de sacerdotes, tenemos que tener el valor de decir que el clero de la Iglesia francesa recibe una formación mediocre y obsoleta. ¿Qué pasa? Tengo que hablar urgentemente con el padre Lustiger. Excelencia. ¿Malas noticias? Mi padre ha muerto. ¿Podemos continuar esta conversación en otro momento? Le doy mi pésame. Gracias. ¿Su padre era religioso? No. Mejor. Si no, su entierro, en su situación, ya me entiende. Un pastor no puede ser muy diferente a su rebaño. Eso ya me lo dijo. Me hubiera gustado verte en otras circunstancias. Yo también quería mucho al tío Charles. ¿Quiénes son esos dos? De la policía. Hubo una amenaza de bomba en el arzobispado. He mirado los periódicos y no he visto el esquelo de tu padre. ¿No has tenido tiempo? Recita el Cádiz, por favor. Si no hay el Minyan. Se necesitan 10 hombres como mínimo para recitar el Cádiz. Lo sabes mejor que yo. Cállate, mi padre no era religioso, así que calla. Tú si eres religioso, ¿no recitarías el Cádiz para tu padre? יסגדל ויסקדש שם רבו, בעולמו יברך יחוסי, וימליך מלכוסי, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגולו ובזמן קוריב ואמרו אמן. יהיה שם רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו, יסבורך וישתבח ויספואר ויסרומם ויסנשא, ויסדור ויסלה ויסלול שמי דקדושה בירוחו. לעילו מן כל ביחוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דאמירון בעולמו ואמרו אמן. Yo lo he recitado interiormente. Hipócrita. Cállate. Hipócrita. No hagas una escena, por favor. Pues lárgate. Puedes intentar comprenderme, Fanny. Sufro igual que tú, si no más. Tú. Solo piensas en ti. Le has hecho daño a tu padre hasta el final. No quiero volver a verte.
Escuchan Radio Catedral de París. Café, y búscame la parrilla de programación para el próximo mes. Que usted diga, amo. Julián, ¿los de la CBS te han contestado? ¿Dónde carajo has metido el dossier para los americanos? Lo tienes ahí, delante de tus narices. La CBS enviará un equipo de televisión la próxima semana, pero yo de ti pospondría la cita. Quieren filmar una historia de éxito y no el retrato de un depresivo hiperactivo. Estoy de luto, Julián, no lo entiendes. ¡De luto! Tómate un tiempo, Lulú. Vete de viaje. Tómate unos días, esto es insoportable. Roma, abril de 1983. ¿Falta mucho, Carol? ¿No te alegra escaparte unos minutos de ese sínodo? No quiero que te canses. Aún no te has recuperado del todo. Y el viaje a Sudamérica es prematuro. Eres como una madre judía para mí. Ven conmigo. Mira, hermanito. ¿Qué artilugio es ese? El Papa Móvil. Una maravilla inventada por unos grandes ingenieros que me permite ver y ser visto con absoluta seguridad. Cristal antibalas y acero blindado. ¿No te parece un poco espectáculo de feria? Quizá parezca un payaso, pero no volveré a ser la Diana de la caseta de tiro. Ayúdame. Ese terrorista turco que me agujereó la piel estaba a las órdenes de los servicios especiales comunistas. Lo sospechaba poco antes de los resultados de la investigación. Les molesto hasta el punto de querer matarme, Jean-Marie. Y eso te encanta. Naturalmente que me encanta. Cuando Jaruzelski y sus amigos búlgaros dan señales de perder la cabeza. Que yo sea papa y el querido Lech Walesa, premio Nobel de la Paz, ha sido un duro golpe para ellos. No necesitamos armas de fuego ni divisiones blindadas. Con la ayuda de Dios, los comunistas pronto caerán como una fruta podrida. La división de Europa en dos bloques solo es un accidente de la historia. Muy cómodo. Vista panorámica. ¿Tienes las llaves, Carol? Claro que no. Qué lástima. Me hubiera gustado dar una vuelta. ¿Qué? ¿Volvemos al sínodo? Espera. Quería estar a solas contigo para comunicártelo. Te nombro cardenal, Jean-Marie. Y te tomo como consejero. Pronto te colocaré en el Consejo General del Sínodo y te convertirás en papable. Algún día, quizás sea un judío el que haga el payaso en el coche de feria. Eres un hombre libre. Excepcionalmente libre. Espiritualmente libre. Pero me das demasiado, Carol. Lo que te doy, sé que lo devolverás a la iglesia con creces. Hago buena política, hermano. La Iglesia propone una utopía realista. Juan Pablo II la llama civilización del amor. Ha sido la crónica del cardenal Lustiger. Continuamos nuestro programa con el invitado del día, el señor Theo Klein. Este famoso abogado también es presidente del CRIF, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia. Hasta ahora. Me alegro de conocerle, señor Klein. Le mandé una invitación para la recepción de este miércoles por la noche en el arzobispado. Es el aniversario de nuestra radio. Desgraciadamente voy a estar de viaje. Sé lo que piensa. No pisaré la casa de este converso. Señor, venga, va. Siéntese. Bienvenidos si han sintonizado Radio Catedral de París. Estoy con el señor Klein, nuestro invitado. Jean-Marie, el señor Klein ha insistido en verte. No quería irme sin antes esclarecer el malentendido entre nosotros. Para mí las opciones importantes son siempre temas de conciencia personal. Siéntese, señor Klein. Lo siento, cuando ando cansado me enfado fácilmente. ¿Hablaba de la civilización del amor? Juan Pablo II lo hace. A mí aún me queda mucho por recorrer. No tengo nada contra los cristianos. Me casé con una. Es del TOF. Necesito un consejo, señor Klein. Si está en mi mano. Dudo de participar en un viaje a Polonia.
Debo aceptar, me juré que jamás pisaría ese país que fue el de nuestra destrucción. ¿Por qué me pide ese consejo a mí? Porque es el primer judío que veo desde hace tiempo. ¿Cómo podría ir a Polonia sin pasar por Auschwitz, donde murió mi madre, señor Klein? ¿Tengo que responder al cardenal del Papa o al judío que perdió a su madre en Auschwitz? Son el mismo hombre. En Francia, algunos empiezan a poner en duda la realidad del Holocausto. Forison afirma que en Auschwitz solo se gaseaban a los viejos. Los negacionistas encuentran oyentes interesados y crédulos. Pues sí, tenemos que defender la memoria de nuestros muertos. Hay que manifestarse. Vaya a Auschwitz, pero hágalo vestido de civil. ¿Y por qué de civil? De judío que perdió a su madre. Y no de cardenal del Papa. Le será más fácil de gestionar. Entre Juan Pablo II y yo no nos es difícil gestionar nada. Nada. Auschwitz, junio de 1983. Apaga esa música. Lulu, te asustas a nuestro seminarista. Quería venir solo a Auschwitz, pero tenías que insistir. Alles gut, Lustige? Weißt du, was ein Jude ist? Glaub schon. Kennst du welche? Vielleicht. Das sind keine Menschen, das sind schädliche Ratten. Geh mit. Siehst du? Werden wir die Juden töten. In Mitsommernacht. Alle? Natürlich alle. Die Männer, die Frauen, die Kinder. Sonst nützt es ja nichts. Jetzt kennst du das große Geheimnis, Lustiger. Hier, nimm es. Du kannst es anfassen. Heil Hitler. Qué raro que el pabellón judío esté cerrado con llave, ¿no te parece? Aquí todo me parece raro. Christoph, ¿por qué tiene que haber un vigilante para abrir este pabellón? Normalmente las visitas no pasan por aquí. Se nos olvidó abrirlo esta mañana. ¿Por qué no pasan por aquí las visitas? 2/3 de los visitantes son polacos y no es de su interés. El vigilante se ha equivocado de llave. Vuelve enseguida. Solo hay un edificio judío. Igual que solo hay un edificio belga y uno danés. Porque para ustedes el destino de los judíos y de los daneses es igual. Creo que el pabellón judío se abrió después del danés. ¿Y cuándo se abrió? No lo sé, Eminencia. Fue una decisión de las autoridades comunistas. Pregúnteselo al arzobispo, quizás lo sepa. El holocausto no parece preocupar demasiado a las autoridades comunistas, Albert. ¿Qué es el holocausto? ¿No sabes qué es el holocausto? Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz el 13 de febrero de 1943. Giselle Lustiger, asesinada en Auschwitz. ¿No volvemos para descansar, Christoph? Tengo que llevarlos a la iglesia de Mobauta antes de cenar con el cardenal Masharsky. Podemos dejarte, no tienes por qué venir. Estaré bien.
Monseñor, los franceses quieren coger el primer avión a París. ¿Pero por qué? No lo sé. El cardenal Lustiger no ha dicho nada después de ¿Y el Auschwitz. cardenal de Corté? No le han gustado los frescos de la capilla de San Maximiliano. Dicen que aún representan a los judíos como el pueblo de Icida. Creía que Lustiger era el converso. Les buscaba, que perderé el avión. El converso soy yo. Gracias por su hospitalidad. Al ver, este viaje era necesario. Me alegro de oír tu voz. Mi padre tenía razón. Aquel país está loco. Es increíble que un tipo encantador y culto como Christoph no sepa casi nada del Holocausto. Tendríamos que hacer una declaración pública sobre la negación del régimen polaco. ¿Qué te parece? Sí, yo, el cardenal judío, denuncio la falsificación de Auschwitz. Abriré la polémica. ¿Eso qué tiene de malo? No quiero meter a Carol en este lío. Polonia es el país del Papa. A ver. Hola. Ya salen las... Habéis llegado antes, Sí. ¿Dónde está la capilla del aeropuerto? Pues creo que en el primer piso. Acompáñame, Albert. ¿Qué quieres hacer? Acompáñame. Es la roja. ¡Espérame! Padre, sé que no eres mi confesor. ¿Aceptas confesarme, Albert? Te escucho. Perdóname, padre, porque he pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido perdón al Señor porque he sido incapaz de honrar a Dios en Auschwitz. Me fue imposible rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué, hijo mío? A mi madre no le hubiera gustado que honrara su memoria así. Tampoco pude recitar el Kadish. Toda mi existencia girará en torno a haber sido un judío de 14 años en 1940. Explícate. Siempre he sido un hijo de emigrantes, que sabía que era judío, que era de una comunidad perseguida sin otra razón que la maldad del hombre. Pero cuando volví de Berlín en 1937, sabía que los nazis nos exterminarían, tenía la certeza. En casa nadie creyó a aquel niño a quien habían enviado a aprender alemán. Es que no era creíble. Pero yo no podía dormir. En Orleans, la chica que me acogió durante el éxodo no sabía cómo calmarme. Y como muchos cristianos de entonces, se vio en el deber de convertir al pequeño judío aterrorizado que sus pobres padres le habían confiado. No. ¿Te obligaron a convertirte, hijo mío? No, y 1000 veces no. Creo que tenía miedo, quería esconderme, escapar al horror. Y ella encantada de verme abrazar la fe cristiana, es cierto. Sin embargo, viví una auténtica experiencia espiritual. Supe enseguida que causaría un gran dolor a mis padres, y no fue adrede, créeme. ¿A los 14 años? ¿De qué experiencia espiritual me hablas? ¿Cómo describir la sensación de paz que se apoderó de mí la primera vez que entré en la Catedral de la Santa Cruz? Descubrí al Dios del amor en una época de odio. Al convertirme me sentía más judío que todos los judíos, porque había reconocido a Cristo, Mesías de Israel. Me sentía el más cristiano de los cristianos, porque soy judío como Jesús. Sin embargo, en Auschwitz, al ver, no pude recitar ni el Kadish, ni el Padre Nuestro. Señor, perdóname. Gracias por haber venido. Gracias. Muy amable. ¿Es niño o niña? Niño, se llama Paul, dígalo. Y Jesús dijo a todos, si hay alguien que quiera venir, que se niegue, tome su cruz y me siga. Si hay alguien que quiera venir. Si hay alguien que quiera venir. Si hay alguien que quiera venir. Que se niegue y tome su cruz. Y me siga. Y me siga. París, 1985. Eminencia, se enfadará si le molesto durante la plegaria y ya lo conoce cuando se enfada. Con lo que tengo que decirle no le faltará motivo de enfado. Reza conmigo, Albert. Vengo de Bruselas. Me he acercado a París porque tengo que hablar contigo urgentemente. ¿Qué pasa? ¿Conoces la asociación belga Ayuda a la Iglesia en Peligro? Sí, de ultraderecha. ¿Por qué? Pues que han hecho una llamada a sus generosos donantes con un eslogan cuanto menos raro. Donación al Papa, un convento en Auschwitz. ¿Un convento en Auschwitz? El regalo al Papa es para compensar los esfuerzos de Juan Pablo II para beatificar a Eddie Stein. Carmelita y gaseada en Auschwitz. Y conversa, Lulú. Judía conversa. Ahí está el problema. El convento dedicado a Eddie Stein es una prueba de la conversión de hermanos descarriados. Es el discurso reaccionario de siempre. Sigue leyendo, Lulú.
Se han instalado 8 religiosas en Auschwitz. ¿Ya existe el convento? Sí, desde hace un año. En el teatro antiguo, donde los nazis almacenaban el gas para exterminar a los judíos. El arzobispo de Cracovia no consideró conveniente avisar a las asociaciones judías antes de bendecir la instalación del convento en ese lugar tan simbólico. Y por una vez he cogido el teléfono y he llamado a Roma. ¿Has hablado con el Papa? Sí, y no ve dónde está el problema. Me dijo que las hermanas rezaban para todo el mundo. Y es verdad, Albert. Rezan para todo el mundo. Un convento en el lugar donde no pudiste articular ni un rezo para honrar a la memoria de tu madre y no ves dónde está el problema. No me abandones, Señor. No me abandones. Ya hace meses que escribí al nuncio apostólico de París y nada, ni una respuesta. Indignado me indigna su silencio. Y el menosprecio a la comunidad. No, yo hablaría más de malestar, señor Klein. ¿Tanto alboroto por el convento? Su enfado es incomprensible para el nuncio. Pero usted, al contrario de los Goyim, entiende el enfado de los Las monjas rezan para todo el mundo, señor Klein. Rezaré sobre sus cenizas. Ni convento, ni iglesia, ni templo, ni sinagoga, nada. Solo el silencio del cementerio. En ese lugar maldito el cielo estaba vacío y así tiene que estar. ¿Y qué espera de mí, señor Klein? Llegan peticiones a raudales en el Vaticano. Sin embargo, sigue obstinadamente mudo. Eminencia, las monjas tienen que irse. Y a usted el Papa le escucha. Puedo organizarle una entrevista con el Santo Padre, pero le aviso, se niega por principios a intervenir en las iglesias nacionales. No quiero entrevistas ni súplicas de un judío lloroso al pontífice soberano. Rogar, si estamos en nuestro derecho. Desde 1979, el campo de Auschwitz forma parte del patrimonio de la UNESCO como símbolo del genocidio judío. Bueno, entonces, ¿qué quiere de mí, señor Klein? Que obtenga del Papa una negociación entre representantes de las dos partes y acabar el conflicto. ¿No lo dirá en serio? Sí, muy en serio. Ya es hora de que la Iglesia nos considere interlocutores legítimos. Como ya sabe, visité Auschwitz, señor Klein. La organización del museo me preocupa mucho más que unas monjas que rezan en un edificio pegado al muro de los fusilamientos, créame. Solo nos faltaba que la Iglesia le diera más cancha a la negación. Si no hacemos nada, habrá una proliferación de símbolos católicos que abrirán la puerta a la cristianización de Auschwitz. Y dentro de unas generaciones nadie se acordará que los judíos fueron exterminados en ese lugar. El Auschwitz judío es irreconciliable con el suyo. En un juego de palabras malo, ustedes tendrán que elegir su campo. ¡Julien! ¡Julien! No, nada, vete. Auschwitz, 1986. Conseguimos el permiso de las autoridades polacas para abrir el convento. Todo es legal. Eminencia, perdone por las pancartas poco hospitalarias, pero hay que desanimar a los intrusos. Periodistas casi a diario, incluso americanos. Y a veces me sabe mal decirlo, manifestaciones hostiles de judíos extranjeros. ¿En qué ofende a los judíos nuestra presencia aquí? No tienen una relación especial con Auschwitz I. A ellos los metían en el otro lado. En Birkenau, donde van las vías del tren. La farmacia se nutre de las donaciones internacionales. Dispensamos las medicinas gratuitamente. Sin ellas, los pobres no podrían curarse. ¿En un país comunista la medicina no es gratuita? En un país comunista no hay medicinas. A los polacos les falta de todo, Eminencia. Eminencia. Hola. Nie będzie pochwalony. ¿En qué estás trabajando, hijo? Interesuje się twoją pracą w muzeum. Remontujemy przechodnie, mój ojcze. Dice que restaura el futuro local de la enfermería. Kardynale z Paryża, proszę pomóc naszym siostrom. Żydzi im tam nie dają spokoju. Dice que tiene que ayudar a las hermanas, señor cardenal de París. Los judíos les causan muchos problemas. ¿Por qué los judíos les causan problemas, hijo mío? To z powodu odszkodowań dla ofiar. Żydzi otrzymali pieniądze. Continuemos la visita, Eminencia. Un momento. Traduzca, padre Christophe.
Habla de las indemnizaciones de las víctimas de Auschwitz. Klasztor to jest tylko pretekst. To są sprawy pieniędzy. Business is business. Dice que el convento solo es un pretexto y que a los judíos les enviaron los alemanes para crear problemas a los polacos y que todo esto solo es un negocio. Todo se reduce al dinero. Ninguna plegaria, ningún retiro espiritual podrá redimir este lugar mientras no respeten el dolor de los judíos. Nadie niega que los judíos sufrieran, pero no deberían intentar que olvidásemos el sufrimiento de los otros. En Polonia, el holocausto es tema tabú medio siglo después. Los judíos son los únicos que fueron internados en Auschwitz. Los únicos que enviaban inmediatamente a la muerte y reducían a cenizas. Tener que valorar estos horrores como una especie de superioridad en el martirio me pone enfermo. Jean-Marie, calmémonos. Si pudiera hacer un cálculo del número de víctimas de origen judío de Auschwitz, esto se podría tomar en consideración. 9 de cada 10 víctimas. Salen todos los libros de historia. Me informaré debidamente. François, haga las maletas y vaya a Tierra Santa. Cuando llegue a Jerusalén, visite el memorial de Yad Vashem. Allí verá, de una vez por todas, la magnitud del sufrimiento judío durante la guerra, ocultado por los polacos mucho tiempo. ¿Pretende decirme lo que tengo que hacer? No podemos hacer como los comunistas y apartar la vista de lo que nos molesta. Quiero ver ese memorial. Debemos la verdad a Dios. Jean-Marie. ¿Demasiado agotador? Ya te contaré, ¿es la petición? Sí. ¿Tomamos un café? Imposible. Lulu coge el próximo avión a Roma. Sale en 10 minutos. Voy a comprobar la puerta de embarque. Más de 1000 personalidades cristianas, protestantes, católicos y muchos clérigos. Todos han firmado la petición ecuménica reclamando el traslado de las monjas. Jean-Marie, el billete. La puerta B. Hemos conseguido más de 1000 firmas en un santiamén. ¿Gente relevante? Toda la necesaria. Nos ayudará mucho. Te he comprado la prensa. Gracias. Pero tendrás que darte prisa. Tendría que haberte acompañado. Es un poco tarde, se te escapará el avión. No me he desentendido del tema. Theo Klein fue a verte a ti, y con toda la razón. Imponer el debido respeto a los judíos y a la Shoah es tu misión en la iglesia. Dios lo quiera. Él es quien te acompaña, Lulu. Me voy. Imagínate la reacción de los católicos si el gran rabino transformara el Santo Sepulcro en sinagoga, porque está en territorio israelí. Basta. No tengo nada que ver con el Vas convento. a sacrificar el futuro de las relaciones judeo-cristianas. No es mi intención. Sino porque voy a ir a la gran sinagoga de Roma. La primera visita de un papa a una sinagoga desde los primeros siglos de la Iglesia católica y romana. ¿Te das cuenta? No aplacarás la ira de los hijos del holocausto con una visita a la sinagoga. Jean-Marie, tengo que quitarles Auschwitz a los comunistas. Pero si se lo estás quitando a los judíos. Desde luego no entiendes nada. Ya no te entiendo. Escucha. Los comunistas aprobaron una ley que designaba a Auschwitz como el emblema del Calvario de Polonia. Lo convirtieron en el símbolo del patriotismo polaco. En el corazón de la propaganda del régimen. Desde hace 40 años, allí lavan el cerebro a los niños con las escuelas que les obligan a visitarlo. Ese campo tiene un gran valor estratégico. ¿Por qué crees que lo elegí para celebrar misa la primera vez que volví al país como papa? Las sutilezas políticas de Polonia no se entienden en el resto del mundo. Incluso los otros cristianos se sienten ofendidos por el convento. Este tema es una bomba. Tienes que desactivarla. Carol, el presidente del CRIF propone negociaciones. Quizás no lleven a ninguna parte, pero por lo menos no se romperá el diálogo. Y se calmarán los ánimos. Bueno. De acuerdo. Pero quiero discreción absoluta sobre el lugar y el motivo de la reunión. Absoluta. ¿Me oyes? Ni comunicados a los periódicos ni a la televisión. Nada de publicidad. Si por desgracia hay alguna filtración, el Vaticano no puede parecer envuelto en el tema. ¿Te comprometes? Me comprometo. No hay obligación de llegar a un acuerdo inmediato. No precipites nada. En la delegación judía quedan excluidos los ancianos deportados y los judíos polacos. El diálogo será más calmado y por lo tanto más discreto. ¿Tampoco judíos polacos en la delegación católica? ¿Y yo qué hago, santidad? Tú me tendrás bien informado. Pero pasarás desapercibido durante la negociación. Invisible. No quiero que algunos se aprovechen de esto para reprocharme aún más haberte nombrado mi consejero. Si supieras lo que llego a oír. La presidencia de la delegación católica recaerá en el cardenal de Cortré. Polonia no puede estar ausente en la mesa de negociaciones. Danos al cardenal Masiewski.
Ginebra, 1986, Castillo de Breñy. Me preocupa que Masharsky aún no estuviera en el hotel. Sin él, esta reunión no tiene sentido. Ha llegado el cardenal belga. Sí, ya lo veo, Julien, no soy ciego. Oh, no sirve de nada enfadarse. Hola, cardenal. Hola. 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 ¿Está Masharsky? No. Entre, por favor. A ver, sí. Pase lo que pase, gracias por ser quien eres. Bienvenidos al castillo de Breñy. Es muy bonito. ¿Es su casa, señor? No, estamos en la casa genovesa de Edmond de Rothschild, que generosamente ha puesto a nuestra disposición. Dígame, ¿Monseñor Masharsky no está con ustedes? No, aún no, pero no tardará. Ya se conocen todos. La señora Tulia Zevi, el profesor Adi Steck y el gran rabino de Francia, Samuel Sirat. Hola. Perdonen, llevamos mucho retraso. Lo principal es que hayan venido. Por aquí. Alabado sea Dios, hemos llegado sanos y salvos. François, nos tenías preocupados. Pensamos que nos había llegado la hora con tantas turbulencias. El avión hizo una escala de varias horas. Un fallo en el motor. Vuestro avión es como una réplica del régimen polaco. Está para el arrastre. Por favor. Oh. Muy buena. Muy buena. Si dejamos para luego el acuerdo sobre el traslado de las carmelitas, decidamos ahora la detención inmediata de las obras en el teatro antiguo que se agenciaron. Pido la palabra, por favor. Le escuchamos. Los alemanes no se conformaron con imponer un régimen de terror sangriento en mi país, sino que se dedicaron a asesinar a las élites de Polonia y a destruir la cultura polaca. ¿A dónde quieres llegar? La tragedia polaca era el objetivo principal de Auschwitz en sus 2 primeros años de existencia. Ahí es donde quiero llegar. Una vez admitido eso, la sala grande del convento, que aún no se ha reformado, se quedará en su estado actual para dar fe de la estancia provisional de las monjas. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? El convento ha sido un error. Tenemos que corregirlo. El presidente del Yad Vashem me recibió como a un compatriota. Habla polaco tan bien como yo. Es de Lodz. François, te agradezco que viajaras a Jerusalén. No lo sabía, Jean-Marie. No hasta ese punto. Me sentí abrumado por la dimensión enorme y terrible de la Shoah. Y por todos los árboles plantados en memoria de los justos. Paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Eminencia, ¿quiere una infusión? ¿No tiene nada un poco más festivo? Al Santo Padre no se lo permiten. Procure no cansarlo demasiado rato. Carol, si lo prefieres, hablamos mañana. No, siéntate. ¿Qué? Pues que no tendrás que intervenir. Las delegaciones acordaron que las carmelitas se instalaran en un centro de encuentros y plegaria que se construirá fuera del campo de concentración a una distancia razonable. ¿Cuándo? Las religiosas tienen 2 años para abandonar Auschwitz. ¿Estás contento? El cardenal de Cracovia estuvo fantástico. Gracias a él el conflicto se resolvió enseguida. Macharsky me acaba de llamar. Ha tenido una mala acogida por parte de los obispos auxiliares y el director de Carmelitas. Está en una situación muy delicada. Atravesará una zona de obstáculos y luego ya se arreglará todo. Estaba muy seguro. Macharsky es un liberal. Una corriente minoritaria en la iglesia polaca. Además, es un blandengue. No tiene ni los medios ni las agallas para imponer las promesas que hizo a los judíos. La iglesia no puede ser pérfida. Lo dicho, dicho está, las monjas deberán marcharse. Polonia no lo aceptará. Habrá altercados. También habrá altercados del lado judío, pero a nivel mundial. Si las carmelitas no se van de Auschwitz. Theo Klein informó a los medios internacionales del acuerdo de Breñy. Tenía que ser un secreto. Te habías comprometido. Mientras no llegáramos a un acuerdo, pero cerramos un acuerdo, Carol. Cuando el anticristo comunista vacila, solo piensas en quedar bien con los rabinos. Para ellos solo eres un apóstata, Jean-Marie. Te menosprecian, y tú lo sabes. Tu fidelidad tiene que ser para la iglesia y tu papa. ¿Cómo puedes dudarlo? No he terminado, eminencia. Pues pondré la otra mejilla. Ese acuerdo no se podrá respetar.
Calma a los judíos. El tiempo que sea necesario para el Vaticano y Polonia. Te echaba de menos. ¿Tienes mal aspecto? ¿Pasa algo? ¿Los libros dan más que los botones? Suficiente para pagar el alquiler de tu tienda. ¿Por qué no cobras mis cheques? Has conservado el viejo mostrador de mi padre. ¿Te has casado? No, ¿por qué lo preguntas? Pero tengo hambre. ¿Me llevas a comer? Yo no te haré preguntas, pero tú tampoco a mí. De acuerdo. Me alegro de verte. Es mi primo. Encantado. Encantado, señor. Równo. Idziemy, do góry. Auschwitz, verano de 1988. Liny prosto. Do góry. Idzie. Dawaj. Es la cruz que dominaba el altar de la misa pontificia en Birkenau. Es la cruz que Papa erigió en la fosa donde los nazis fusilaron a los resistentes. Nadie se atreverá a tocarla. Sería un sacrilegio doble. Pondremos un letrero al pie del Calvario para avisar de que aquí murieron nuestros mártires. Auschwitz, 14 de julio de 1989. Sí, senador. Hermana, llame a la policía. ¿Qué les diremos? Tenemos que calmarlos. Yo no lo estoy. Podemos decirles que los carmelitas acabarán yéndose. El episcopado polaco ratificó la decisión. Jean-Marie, la iglesia se comprometió. Ojalá creyera aún en la palabra de la iglesia. Puedes decirles que de momento la autoridad del obispo aún no se ha puesto en duda y podemos programar un traslado muy pronto. Y la pared oeste se restauró a pesar de nuestros acuerdos. Y la última provocación, el huerto. Los carmelitas no han querido marcharse nunca de allí. Esas religiosas rezuman amor por los judíos muertos y rebosan menosprecio por los vivos. La cruz gigante se erigió como un desafío en el cementerio judío más grande del mundo. Imagínense el dolor de las familias que perdieron un pariente en Auschwitz. Señor Steck, comprendo que para los judíos un convento y una cruz erigida en Auschwitz representan una agresión objetiva permanente. Lo entendemos muy bien, ¿verdad? Las buenas palabras ya no bastan, eminencia. 4 cardenales se comprometieron en nombre de la iglesia. ¿Qué piensan hacer para obligar a las monjas a irse el próximo año? En estos momentos tenemos unos problemas administrativos, Rabino Sirat. El gobierno polaco tarda en conceder las licencias y la construcción del nuevo convento va con retraso. ¿Por qué continúan las obras de reconstrucción en el Teatro Antiguo? ¿Por qué el cardenal Masharsky no se opone? Se comprometió. El cardenal se enfrenta a la opinión polaca. Quizá tengamos que posponer el traslado de las carmelitas. Vaya por Dios. Es desesperante. Del largo camino estás cansado y no dices me vuelvo atrás. Has reanudado el vigor de tus fuerzas y por eso no te sientes débil. Isaías capítulo 57. ¿No será la suya la debilidad de que habla Isaías, eminencia? Los acuerdos de Breñí están en peligro. Necesitaremos unos meses más de tiempo, señor Klein, y la iglesia mantendrá su palabra. ¿En el traslado de los carmelitas? Sí, a eso me refiero. En Polonia, la dirección del Partido Comunista ha reunido a sus numerosos miembros de la No culpes a los judíos americanos, sino a las carmelitas. Todos saben que no tenían intención de irse de Auschwitz. Esos imbéciles han dado la excusa perfecta al cardenal de Cracovia para retirar oficialmente su palabra. Papá, ¿qué dices? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No se pone al teléfono. ¿Desde cuándo? Hablan del convento. El primado de Polonia, Monseñor Glem, ha realizado unas declaraciones que muchos equipararán al antisemitismo tradicional de este país. Para Monseñor Glem, los judíos disponen de medios de comunicación poderosos Va de mal en que promueven peor. el anticomunismo en un país
país ¿Te vas? atraviesa una difícil Sí, situación tengo trabajo. política y económica. En una homilía, el cardenal Clem atacó duramente a un grupo Un judío que besito. quería protestar contra el hecho de que el convento no hubiese sido desalojado todavía. Son unas declaraciones. Hola, señor Bulldozer. Hitler es quien gana título póstumo. ¿Quieres un café? Has jugado con fuego, Carol. Otra llamarada de antisemitismo en Polonia medio siglo después de la Shoah. Yo no seré el judío de la corte del Vaticano. No te cubriré con mi silencio cómplice. Continúas confundiendo hipocresía y diplomacia. Y tú confundes los intereses de Polonia con los de la Iglesia. Y mira el resultado. Todo marcha bien. Los hombres de Solidarnosc han obtenido una gran victoria en las elecciones. Tenemos la perestroika en la URSS. Hablan de glasnost, de transparencia. A los comunistas no les queda mucho tiempo. ¿Y a qué esperas para echar a las carmelitas? No te quedan excusas. Tienes que curar la herida abierta en la memoria de los judíos. Mi padre tenía razón. Tus métodos son indecentes. Nos robas a los muertos, Karol Wojtyla. Edith Stein no es una mártir de la fe cristiana. No la gasearon en Auschwitz porque era carmelita, sino porque era judía. Judía como Gisèle Lustiger, mi madre. Judía como tú. Sí. Como tú. Y como Jesús. Sí. Lamento haberte hecho sufrir tanto, hermano. Pero era necesario. Esta noche he soñado que el muro de Berlín caía. Dios me ha enviado esta dulce visión. Él va a tirar ese muro. Esto es lo que Dios quería que comprendiera antes de tu visita. Tienes razón. Es el momento de curar la herida abierta a los judíos. Ayúdame a redactar la orden para echar a las carmelitas de Auschwitz. Abraham Mier, deportado a Auschwitz París, en 1943. 2006. David Müller, deportado a Auschwitz en 1943. Belle Alistein, deportada a Auschwitz en 1944. Jean Lodenberg, deportado a Auschwitz en 1942. Annette Lutrensiek, deportada a Auschwitz en 1942. Gisèle Lustiger, deportada a Auschwitz en 1943. Otto Ludwig, deportado a Auschwitz en 1943. Hasta pronto, Teo. Cuídate. Gracias. Tú también. Señora. Me conmueve que haya venido Charlotte. A su edad no suelen... Lo sé. Tengo suerte de tenerla. Yo no supe ser un buen hijo. Me gustaría recogerme un momento en la tumba de mi padre. ¿Te molesta? En absoluto. El Kaddish que no me atreví a recitar para él. Quiero que lo reciten en mi entierro. ¿Quieres que te entierren con los judíos? Quiero que me reciten el Kaddish en suelo cristiano. Conseguiste enviar a Juan Pablo II al muro de las lamentaciones, pero esto ni lo sueñes. He querido encarnar la reconciliación entre judíos y cristianos. Toda mi vida he intentado mantener unidas las dos ramas del testamento, Fanny. Si crees que la iglesia y los rabinos se unirán a tu fantasía... Tendrán que apañarse, es mi última voluntad. Soy el mestizo de Dios.
10 de agosto de 2007. En las puertas de Notre Dame, el ataúd de Jean-Marie Aaron Lustiger se ha detenido. Al pie del portal llamado del juicio final, allí donde jamás se escuchó, un joven judío recitó el Kadish. Terminada la plegaria hebrea, empezó la misa.